discipulado que estamos llevando como iglesia. ¿Cuál es el fin de este discipulado? Es que como iglesia todos lleguemos a una unidad de fe. Entonces, la clase pasada Marcelo les habló sobre la iglesia. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre lo que es un servidor. El ser un servidor es un privilegio, es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿verdad? No es cualquier cosa. Servir es un llamado de Dios a todo cristiano. El que quiera tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, primero debe ser un servidor. Sin embargo, debemos recordar que Dios es santo y por lo tanto el servicio debe ser conforme a lo que Él nos ha revelado como agradable y correcto. ¿Por qué? Porque es importante entender que debe ser agradable y correcto conforme Dios lo ha pedido. Porque no podemos ofrecerle cualquier cosa. No podemos venir y darle a Dios lo que nosotros creemos que es correcto. Porque es cierto, tal vez lo damos de corazón, pero también se nos dice que el corazón es engañoso. Entonces muchas veces podemos equivocarnos en lo que estamos dando a Dios. Sin embargo, agradecemos que Dios es misericordioso y Él escudriña nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, si usted en algún momento ha cometido un error y Dios después se lo hace ver, esté tranquilo, sepa que Dios lo está amando y Dios le está dando la corrección para que usted pueda ser un verdadero siervo y adorador. En Juan 13:16 nos dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su servidor, que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por aquí podemos ver cómo Jesús nos dice que el siervo no es mayor que el Señor, ¿verdad? Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Hay una frase que la escribió Charles Spurgeon, es un predicador reformado muy conocido en su tiempo. Dice: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Que me parece una frase muy correcta, porque si no servimos a Dios en el momento en el que estamos, y estamos hablando de nuestra vida cotidiana, entonces realmente nunca lo vamos a hacer en ningún lugar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ser hipócritas, vamos a ser siervos, estamos siendo hipócritas. Entonces, ¿qué es un servidor? La palabra servidor y siervo tienen el mismo significado, que es una persona que se encuentra sometida a alguien o algo, o que se entrega a su servicio. También podemos ver que el apóstol Pablo utiliza la palabra esclavo de Cristo. Cuando nosotros escuchamos esas palabras no suena muy atractivo, ¿verdad? Si lo llevamos a lo secular, ¿a quién le gustaría ser un esclavo? Por ejemplo, de su jefe. Creo que muy pocas personas dirían o saltarían de alegría diciendo: yo quiero ser esclavo del jefe. Bueno, el ser esclavo o ser siervo de Cristo es muy distinto. Realmente es algo que nos beneficia. ¿Por qué? Porque si vamos un poquito más al contexto de que era un siervo, no era una persona oprimida, no era una persona en esclavitud, como por ejemplo cuando el pueblo estuvo en Israel. Eso sí era esclavitud, y eran amedrentados, eran agredidos física y verbalmente. Ser esclavo de Cristo o ser siervo de Cristo no es lo mismo, es mucho mejor. Es alguien que se preocupa por nosotros. En la Biblia la palabra servidor proviene del griego diáconos, que se refiere a alguien que satisface los deseos de otro. De esta palabra se deriva la palabra diácono. Si sabemos que es un diácono, que es un siervo de la iglesia que se encarga del servicio de la misma, brindando su asistencia a los hermanos de la fe. Esta palabra diácono también la podemos ver que hace similitud con lo que es un ministro, un servidor, un siervo y un sirviente, y también un maestro. Entonces, cada vez que vemos la palabra servidor, puede referirse a todos estos significados. Lucas 17, del 7 al 10. Vamos a empezar un poco fuerte. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice: el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Vean qué fuerte. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, yo quiero que entendamos el contexto, ¿verdad? No es que le están diciendo que usted es una persona inútil y que usted tiene que hacer todo porque sí. Simplemente está diciendo que lo que usted se le está mandando a hacer o lo que se le mandó a hacer es porque es su trabajo. Eso es como, por ejemplo, si nosotros fuéramos a una empresa y queremos que el jefe nos esté felicitando por todo nuestro trabajo. Y es cierto, es bonito las felicitaciones, a ti no le gustan las felicitaciones, pero realmente nosotros ya firmamos un contrato y es nuestro trabajo. Nosotros fuimos contratados para desempeñar esas labores. Algo así es lo que él quiere decir. Lo que nos da a entender es como que la persona no espere simplemente la recompensa, sino que nosotros somos obreros del reino. Entonces tenemos que seguir obrando para que se lleve a cabo el propósito. Y ahora vamos a ver otros versículos donde ya se nos da a entender más esto. ¿Por qué? Porque a simple vista suena duro, pero es algo que está en la Biblia. Entonces, ¿por qué debemos ser servidores? Esa pregunta, como yo les decía, tal vez no suena muy atractiva ante el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde yo le llamo la búsqueda del protagonismo. Todos queremos, sí, porque yo también me incluyo. Hemos querido ser exaltados, hemos querido ser los primeros. A nadie le gusta hacer plato de segunda mesa, a nadie le gusta servirle al otro. Y a veces decimos, no, es que a mí sí me gusta servir, y es cierto. Ya cuando estamos en los caminos de Dios y entendemos que el servir a los hermanos es un privilegio, es bonito. Pero cuando lo llevamos, por eso les digo yo, a algo secular, realmente nosotros no queremos ser siervos de nadie. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo, cosas intrínsecas que ya tenemos en nuestro ser, nuestra propia concupiscencia, no quiere eso. ¿Por qué? Porque somos vanagloriosos, somos soberbios. Y es algo que tenemos que luchar día a día. Pero entonces esa es la muestra de humildad que se nos da en Jesucristo a través de su Evangelio. Dice, es normal preguntarse el por qué debemos ser servidores, debido a que suena poco atractivo en nuestra cultura plagada de búsqueda de protagonismo. El ser humano por naturaleza desea ser servido y elogiado. Ninguno verdaderamente quiere ser el servidor de otra persona porque nadie quiere ser segundo. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas funcionan distinto al de este mundo. Dios quiere que nos preocupemos por las personas y que demostremos nuestro amor a través del servicio y que seamos de bendición para los demás. A primera vista suena poco atractivo, pero a medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano entendemos que es un privilegio y que se disfruta más sirviendo que siendo servido. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 20, del 25 al 28, nos dice, entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Le está hablando a los discípulos. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Qué bonita es la palabra. Aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? Los discípulos estaban discutiendo que quién iba a ser mayor entre ellos. Y él viene y dice, no, el que quiera ser ustedes primero, va a ser el último. Y también les dice, el que quiera ser servido, será vuestro servido. En pocas palabras. Yo le llamo a esto, así un dato curioso, bueno, es una canción que me llamó mucho la atención, dice el reino del revés, es como si fuera la inversa. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice esta canción, dice, bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer en el reino del revés. Es interesante, me gustó mucho esa frase. ¿Cuáles son las características de un siervo en un reino distinto? El servidor de este reino celestial está llamado a dar un servicio muy distinto y su actitud debe ser distinta a lo que dicta este mundo, oponiéndose a todo tipo de vanagloria. Voy a tocar 6 puntos breves de cómo debería ser la
las características de un siervo, cómo deberíamos ser todos, no solo algunos, sino todos. La primera es que debemos tener humildad y disposición. Dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el número 2, servir de corazón, no por obligación o por reconocimiento. En Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Como para quién? Para el Señor. El punto 3, no sentirse superior a los demás. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué curioso, considerar superior al prójimo, no a nosotros mismos. Servir es una manifestación tangible de amor. En Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Presentarse como un obrero aprobado. A Timoteo se le dijo en 1 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. No hay de qué avergonzarnos, ¿verdad? Y el punto número 6, que para mí es muy importante, debe ser una persona nacida de nuevo. Y esto es algo que he hablado yo anteriormente, porque muchos no entendemos qué es el nuevo nacimiento. Y me gustaría que en algún momento lo profundicemos, porque hay creyentes que creen haber nacido de nuevo y realmente no han nacido de nuevo, porque no tienen los frutos del Espíritu. Entonces Juan 3:3 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se están durmiendo? No. Yo los veo dormidos. Bueno, en Lucas 22:24-30 nos dice, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos era el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean entre ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como el Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13, también podemos ver lo que son los requisitos del diaconado. Eso se los debo de tarea por tiempo. Pero recordemos que diácono es lo mismo que un siervo. 1 Timoteo 3, ahí los encontramos. Y Jesús es el mejor ejemplo del servidor. Si queremos buscar un ejemplo en la Biblia, entonces recordamos a Jesús. ¿Por qué? Cuando los discípulos discutían entre ellos cuál había de ser mayor, como podemos leer en Lucas 22-24, Jesús le dio una suprema lección de humildad y los dejó desconcertados, porque era algo completamente inesperado que su maestro, su Señor, fuera capaz de humillarse lavando los pies de sus discípulos. En Juan 13, del 12 al 16 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ven qué interesante, el Señor le lavó los pies a sus discípulos para que ellos aprendieran ¿qué? Humildad. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo. Recordemos que cuando la Biblia hace énfasis en una frase, de cierto, este es de cierto, es de verdad. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aunque les está demostrando una dosis de humildad, les está diciendo, aún así, ustedes no son mayores que yo. Porque Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo Dios. ¿Y cuál fue la muestra? Bueno, una de las muestras más grandes de amor, la podemos leer en Filipenses 2,
del 3 al 8. Pero vamos a leer desde el 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Históricamente es muy importante para la iglesia. Aquí se defiende mucho la deidad de Cristo, por ejemplo. Pero más allá de aspectos teológicos y demás, a esto que se le llama la kenosis, lo que fue el vaciamiento, por decirlo así, Jesús despojarse completamente, no lo limitaron, sino que Él se autolimitó porque Él sigue siendo Dios. No vio eso como cosa que aferrarse y decidió tomar forma de siervo y venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque solamente Él podía cumplir el propósito del Padre. Ni usted, ni yo, ni David, ni Daniel, ni de esos grandes hombres, entre comillas, porque son pequeños hombres como un gran Dios. Ninguno de ellos podía hacer lo que hizo Jesucristo. Él tenía que autolimitarse y venir a esta tierra. Y Jesús es el siervo sufriente, como leemos en Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús no solamente vino aquí, sino que cargó todos nuestros pecados, no algunos, sino todos nuestros pecados. Y Dios llama a sus siervos a vivir una vida santa, así que el que crea que ya porque ya la obra expiatoria está lista, porque ya la justificación está, entonces ya no tenemos que hacer nada. No, hermanos, estamos muy equivocados. De hecho, la Biblia nos reitera muchas veces a no ser amigos del mundo, a apartarnos y ser santos. ¿Y qué es ser santo? Para los que ya han estado, ¿qué significa ser santo? Apartado para Dios, exactamente. Dice 1 de Pedro 1, del 13 al 16, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y de dónde saca eso Pedro? Pedro se lo está inventando, es que Pedro conoce todo el Antiguo Testamento. Lo está sacando de Levítico 11:44. Entonces, Dios sigue siendo el mismo que fue para Israel, es el mismo ahora. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántas personas dicen esos versículos de memoria? Pero para mí es uno de los versículos que más temor me causa. Porque si entendemos que Dios es santo, ¿cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo ser yo apartado? Para un Dios santo, que es un Dios que no peca, que es un Dios inmutable, que no cambia. Que, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva, ya suena más duro. Pero hermanos, el temor a Dios, ¿qué es? ¿Qué es el temor a Dios? El principio de la sabiduría. Muchas gracias, hermano. Estábamos bien. Todavía estábamos aquí. Es el principio de la sabiduría. Entonces, que estos versículos nos causen temor es bueno, porque así vamos obteniendo esa sabiduría de lo alto. Y para concluir, hermanos, dejen de bostezar. Ya nos vamos a ir. Pero eso es muy importante. Él nos llamó de ser siervos, de ser esclavos, y con esto no quiero que lo malinterpreten, porque siempre vamos a ser servidores, eternos servidores, pero también nos llamó a ser amigos. Así como Abraham también fue llamado amigo de Dios. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 15, del 14 al 16, vosotros sois mis amigos. Yo me meto en ese pasaje y yo digo, ¿qué habrá sentido Jesús para decirles eso? ¿Y qué habrán sentido ellos? ¿Habrán sentido que fue cualquier cosa?
Y a mí me destrozaría que me diga eso. Escucharlo directamente. La Biblia me habla, pero escucharlo directamente. Vosotros sois mis amigos. Y saber que ellos lo abandonaron, saber que hicieron muchas cosas, ¿verdad? Hasta lo negaron. Pero aún así, Él los fortaleció y dice: si hacéis lo que yo os mando. Vean que hay algo aquí, hay algo que se necesita, un requerimiento. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, que crea ustedes que usted eligió a Dios. Se equivocó, porque Él nos eligió para que nosotros lo podamos elegir, pero Él primeramente nos eligió en su soberana voluntad y elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, entonces estamos llamados también a ser amigos de Dios. ¿Pero cómo? Abraham fue llamado amigo de Dios porque creyó, y Dios le mostró una pequeña parte de su mente a través de las revelaciones que le dio. ¿Cómo entramos nosotros a ser amigos? A través de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo entonces? Jesucristo ya nos reveló lo que va a pasar, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, a través de ese entendimiento del Hijo de Dios, del Mesías, de Dios mismo, es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, para concluir, estamos llamados a ser siervos, estamos llamados a ser amigos de Dios, enemigos del mundo. Y lo único que me queda decirles es que la mies es mucha y pocos los obreros. Así que, hermanos, enseñamos nuestros domos, pongámonos a cuenta con Dios, trabajemos arduamente, luchemos por nuestra iglesia, que nuestra iglesia no es solamente este templo, son todos los creyentes, y hagamos nuestra labor y demostrémosle a Dios que lo amamos verdaderamente. No por vanagloria, no por obligación, sino por amor. Espero que haya sido bendición para ustedes, como lo fue para mí. Amén. Y nos vemos dentro de 15 días. Dios los bendiga.